que conocemos, sabemos de lo que nos enseñaron nuestros maestros. Nuestros maestros nos enseñaban lo que era aquella época, el Día de la Raza. Fue que nuestros maestros en aquella época, la década, hablamos del 70, el 80, llegaban un 12 de octubre y decía Día de la Raza. Nosotros los niños que íbamos a la escuela empezamos a aprender de eso. Hacíamos trabajo, pelamos la papa, nos hacían traer escarbadientes, morrones, y cortamos tiritas del morrón para hacer la cruz roja. Allí había un escarbadiente que estaba justamente para hacer que se iba a unir con la papa. Eso representaba las carabelas, ¿se acuerdan? Las 3 carabelas. Venía una persona, un hombre, conocido en ese momento, que decían Cristóbal Colón, que llegaba a la tierra que hoy es Argentina, esta zona, y allí se encontró con nuestra gente originaria, con nuestros hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Quieren conocerla? La van a conocer. Permítame, lo voy a recibir siendo las 8 de la mañana, 39 minutos. Lo voy a saludar. Está Inti Alancay, que está en línea. Lo saludo. Hola Inti, ¿cómo le va? Le habla Cristiano Mando. Bienvenido a FM Solidaridad. ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por hacernos partícipe de tu programa y mandamos un saludo grande a todas las radio oyentes, a todos los vecinos que te escuchan, ¿no? Sí, tenemos una linda audiencia en todo lo que es el interior de la provincia de Salta y fuera de la provincia, que nos escuchan hasta los hermanos de Bolivia, también como de Chile y de Buenos Aires también. Yo marcaba recién lo que me enseñaron a mí y lo que a muchos de mis compañeros cuando íbamos a la escuela y deseábamos a ese centro educativo, y allí, cuando llegaba el mes de octubre, la fecha del 12 de octubre, nos hacían escribir en el cuaderno, no me olvido, 12 de octubre, Día de la Raza. Y me quedé con eso. Fueron mis maestros que ellos me enseñaron así a mí. Y yo aprendí de ellos. Pero era un niño inocente, que tenía las ganas de aprender. Pasaron los tiempos y llegó un momento que me di la vuelta y ya ahora es el Día de la Diversidad Cultural. Y la pregunta que hago aquí, me voy a llamar a silencio para escucharte, Inti, ¿qué se viene después? ¿Qué se viene después? Te escucho. Bien, la verdad que es importante para esta fecha, 12 de octubre, es fundamental convocar a la reflexión justamente como lo estás haciendo. Para nosotros es una alegría. Como para comentarle a la familia, nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos organizados con el fin de hacer una recuperación identitaria, ¿no? Este 12 de octubre es fundamental convocar a la reflexión de toda la población que habitamos Abya Yala, América, los que habitamos Argentina, Salta, Bolivia, en el sentido de justamente, ¿no? Lo que vos contás como experiencia vivida es la que hasta hace algunos años atrás, unas décadas, yo también he recibido esa educación. Y nosotros ese tipo de educación y el 12 de octubre consideramos como uno de los días más oscuros para los que nuestros ancestros habitamos estos territorios milenarios, ancestrales del Abya Yala. Un día oscuro porque antes de la llegada de Cristóbal Colón se vivía totalmente diferente, en una armonía con la naturaleza, una armonía con la madre tierra, con la Pachamama. Y con la llegada de los españoles, los colonizadores, lo que llegó fue muerte, asesinato, genocidio, conquista de todos los territorios de la Abya Yala, quita territorial. Y en ese sentido consideramos que la colonización no es
un hecho histórico, un acontecimiento histórico que pasó, sino que está en proceso, ¿no? Y que esa colonización no solamente fue territorial, sino ideológica también, ideológicamente, donde se impuso una religión, donde se impuso una espiritualidad, donde se impuso un pensamiento en cada territorio colonizado. Y en esa colonización espiritual también viene la colonización mental con este pensamiento del día de la raza, ¿no? Como en la vida todo es un proceso, y así lo consideran también nuestros ancestros en su cosmovisión, en su cosmosentimiento. Es todo un proceso que continúa su círculo. Este proceso, a su vez, de colonización, hubo una resistencia constante de los pueblos y naciones preexistentes a los estados republicanos. Y en esa constante lucha y resistencia, el Estado o los actuales estados que se han formado a posterior de la llegada de Colón, observaron esos procesos de lucha de nuestros actuales hermanos y cambiaron esta fecha con el nombre de diversidad cultural, ¿no? Aún así nosotros lo seguimos viendo que no debería llamarse respeto a la diversidad cultural, ¿no? Consideramos que este proceso y esta discusión hay que llevarla mucho más allá. En este caso, en Bolivia, por ejemplo, la discusión llegó hacia un Estado plurinacional. Y en esa discusión nosotros también estamos. Necesitamos que el 12 de octubre no simplemente sea visto como el respeto a la diversidad cultural, sino que sea visto como un acontecimiento histórico totalmente negativo y que continúa repercutiendo a nuestros pueblos actualmente, ¿no? Con la pobreza, con la quita territorial y la expulsión de nuestros hermanos de sus territorios, como es el caso que se viene sucediendo actualmente, que es el más brutal en el pueblo nación mapuche, en el sur, en Mascardi, en el cual, como en los tiempos más oscuros del Estado argentino, arrestaron a 7 hermanas mapuches, las cuales fueron trasladadas de Ezeiza, como en los años 1800, cuando estaban en la conquista llamada conquista del desierto. Una de las mujeres embarazadas tuvo un hijo estando presa, y eso hace también al terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, convocamos a la reflexión justamente, ¿es hoy o el 12 de octubre es el respeto a la diversidad cultural? ¿Es tal cual así? Nosotros nos preguntamos constantemente cuando en Salta, una de las provincias económicamente hablando más pobres, pero en cuanto a recursos, tenemos petróleo, tenemos minería, soja, desmonte, ganadería, pero los niños de la nación Wichí mueren de hambre. Entonces, ¿realmente hay un respeto a la diversidad cultural? ¿O qué se hace con el respeto que tanto perdona hoy este Estado, que continúa avasallando los derechos ancestrales que tenemos como pueblos nacionales, ¿no? Como pueblo ancestral? Inti, hoy se van a realizar encuentros por parte de organizaciones marcando de lo que va a ser mañana la fecha, ¿no? Una fecha importante para nuestros hermanos, hermanas. Yo lo decía esta mañana cuando llegaba a la radio, todos los que estamos acá tenemos una gota de sangre, tenemos sangre de nuestros hermanos, tal vez mezclada, mestiza, como quiera, pero llevamos esa gota de sangre de nuestros hermanos. ¿Cómo honrarlo? ¿Cómo valorarlo? ¿Cómo marcar eso y tenerlo presente? Porque es como decir, hoy nos toca a nosotros ser los actores que estamos arriba del escenario. Van a venir nuestros hijos, vendrán los demás. ¿Qué mensaje le dejamos a ellos, a los que nos siguen, a nuestros hijos, a los que ven? Sí,
está más que claro que, como decía Galeano, todos tenemos sangre de indio, algunos en nuestras venas y otros en las manos, ¿no? Claramente, como vos lo decís, y yo creo que en ese sentido es fundamental trasladar hacia nuestras descendencias esta discusión, ¿no? Mirarnos al espejo, observarnos, vernos, y claramente la gran mayoría de nosotros que habitamos en estos lugares tenemos quizás 100% de sangre ancestral y quizás, como quien dice, una mezcla, producto en algún momento de violaciones producidas en las grandes fincas de los terratenientes, donde las empleadas eran collas, diaguitas o huichí, producto de violaciones, y en algún pequeño porcentaje mínimo en los últimos tiempos, producto del amor, se podría decir. Y en ese mestizaje es necesario pararse y convocar a la reflexión hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros familiares jóvenes, hacia nuestra interna familiar, dentro de nuestra familia. Es decir, de qué lado nos paramos y qué lado reivindicamos, ¿no? Y es necesario en este caso, al tener sangre ancestral, es necesario pararnos del sector que ha sido oprimido, que ha sufrido el genocidio, la violación y la quita territorial. Y lo que podemos hacer es avanzar con una recuperación espiritual, cultural, empezar con reivindicaciones mínimas y la discusión constante de lo que se vive actualmente en las poblaciones, ¿no? Y eso va a llevar a un cambio de conciencia generacional que se viene dando, se viene profundizando. Hay cada vez más un reconocimiento hacia a los pueblos que se pertenecen, y para eso es fundamental continuar con la discusión dentro del seno familiar, dentro del barrio, dentro de los amigos, en la juventud. Para nosotros eso es fundamental, recuperar la Pachamama, recuperar el Inti Raymi, o traer a la discusión este tipo de, ahora que se aproxima la espiritualidad de todos los santos. Ancestralmente se celebraba esta espiritualidad de contacto con los seres que han fallecido, y de hecho son tipos de ceremonias que se viven solamente en Abya Yala. Esto de poner la ofrenda, de poner una imagen, de hacer la ofrenda. Entonces, todos esos tipos de pequeñas discusiones van trayendo, van abriendo la mente, ¿no? Cosa que no se da en las escuelas. Yo creo que es ahí donde nosotros reivindicamos a nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, los más cercanos. Y ahí ya estamos produciendo un pequeño cambio en el pensamiento. Creemos que a futuro la lucha por los territorios se va a profundizar, porque vemos que la colonización se profundiza cada día más, el desmonte, la minería que tanto celebra el gobierno actual de Salta, nos va a dejar sin agua, y todos los territorios donde están las minerías son territorios collas, diaguitas, que actualmente aceptan esa actividad económica, pero que a la larga vemos que va a traerles problemas y que se van a levantar seguramente, como ha sucedido en Jujuy. Entonces, evidentemente la lucha en defensa del territorio, la identidad y la espiritualidad se va a ir profundizando, y la discusión dentro de las juventudes también, ¿no? Esto, yo como padre de familia, lo discutimos constantemente, y se ve un cambio en el pensamiento. Eso sería lo que podemos empezar a hacer cada uno desde nuestro lugar, ¿no? Empezar a observarnos y a analizarnos también, a hablar con nuestros abuelos, con nuestros padres, también de dónde vienen, que nos cuenten sus historias. Eso también hace a la reconstrucción de una identidad, ¿no? Sí. Inti Alancay, yo quiero agradecerte para iniciar el programa en esta semana, que seguramente vamos a hablar mañana, martes,
y el viernes, por eso quiero contar con tu presencia, traer la línea. Mañana que es un día importante, yo mañana voy a pedirte que remarquemos fecha importante, mañana 12, y el día 13, porque el día 13 es un nuevo sol que sale. Mañana será seguramente que vamos a estar hablando de lo que ha pasado con nuestros hermanos y de esa lucha dura que viene llevando. Bueno, Inti. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias por este espacio tan necesario. Cuente conmigo para los días y el momento que ustedes necesiten. Bien, te agradezco, Inti Alancay, y bueno, que sea un día de reflexión para todos los hermanos. Muchas gracias por atender a la producción, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.